El motivo de la convocatoria de hoy es una iniciativa que hemos registrado sobre la variante de Pajares, sobre la necesidad de que se cumplan los compromisos con la variante de Pajares. Bien, como todos ustedes conocen, este es un asunto que lleva muchos años de recorrido. Hay fuerzas políticas en la región que vivieron de reclamar que se hiciese la variante Pajares, pero cuando les toca apostar realmente por la obra, pues estamos viendo cómo se ralentizan las inversiones, se retrasan los plazos, no se afrontan los problemas técnicos con la suficiente diligencia que requieren este tipo de actuaciones. Nosotros siempre dijimos que esta es una obra muy compleja y que desde el principio había que acometer estudios rigurosos sobre la viabilidad y las condiciones de la variante Pajares, y ese fue el enfoque que dimos desde que se plantea esta posibilidad hace 30 años. En la primera etapa de gobierno del PP, pues Cascos hace aquella escenificación de prioridad, promoviendo una ley cuando era innecesaria, cuando ya estaba incluida en aquel momento en el Plan Director de Infraestructuras que había promovido el ministro Borrell, y en esta segunda etapa, cuando le toca continuar unas obras que ya tenían una inversión de más de 3.000 millones de euros, estamos viendo cómo se está ralentizando la inversión y se están ciñendo una serie de incertidumbres sobre el futuro de esta infraestructura. Evidentemente, Asturias en el siglo XXI no puede quedar al margen del tren de alta velocidad, no puede quedar al margen de una comunicación por vía ferroviaria rápida con la meseta, y no podemos seguir con esta lentitud y con esta actitud de marear la perdiz, de alargar plazos, de incertidumbre sobre el futuro de esta infraestructura. Por eso, nosotros seguimos insistiendo que se cumplan los plazos comprometidos y que se ponga en marcha la finalización de la infraestructura que permita su puesta en funcionamiento. El 12 de junio del pasado año, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, en sede parlamentaria se ponía en valor la obra de la variante de Pajares. Decía concretamente: la obra de la variante de Pajares es una obra muy importante. Ya se han invertido más de 500.000 millones de pesetas, más de 3.000 millones de euros. Tiene dificultades técnicas. Y se comprometía: y en el año 2014 inauguraremos uno de los puentes. Es decir, se pondría en funcionamiento la variante a nivel ferroviario con uno solo de los túneles. Por lo tanto, tenemos una propuesta de calendario que hasta ahora no ha sido ni rectificada ni ratificada por los responsables del Partido Popular o por el Ministerio de Fomento. Por tanto, es la que tenemos exclusivamente. En segundo lugar, nos encontramos con una serie de circunstancias respecto a la conexión de alta velocidad entre Valladolid y Asturias, que hace que pongamos en marcha esta PNL porque estamos preocupados. ¿Qué encontramos? Miren, encontramos que entre Valladolid y Asturias en este momento en alta velocidad hay rebajas, incertidumbres importantes y sequía presupuestaria. Y se lo explico. Hay rebajas porque entre Palencia y León, del proyecto inicial de tener 2 vías, se queda en este momento exclusivamente con el compromiso de corto y de medio de una sola vía. Hay incertidumbres muy importantes porque entre La Roba y León nadie ha garantizado que vayamos a tener una vía de ancho internacional con una plataforma exclusiva para alta velocidad. Y miren, si eso no ocurriera,
Asturias quedaría fuera de la conexión con la red del corredor atlántico europeo, es decir, quedaría fuera de la red de la alta velocidad europea. Y hay sequía presupuestaria porque, como en la propia exposición de motivos indicamos, entre el 1 de abril de 2004, en el momento que toma posesión el gobierno socialista, y el 31 de diciembre de 2011, cuando sale definitivamente, se ejecutaron obras en la variante por valor de 2.700 millones de euros, según los datos que nos entregó el actual Ministerio de Fomento. Sin embargo, desde el 1 de enero del año 2012 hasta el 1 de septiembre del pasado año, que es donde tenemos los datos, las obras que se ejecutaron fueron por valor de 122,2 millones de euros. Es decir, que pasamos de invertir en la variante 350 millones de euros cada año a invertir en la variante 61 millones de euros cada año. 6 veces menos de lo que se estaba invirtiendo. Por eso decimos que hay sequía presupuestaria. Sequía presupuestaria que tiene una sola explicación, y es que Asturias ya no es una prioridad en la alta velocidad para el actual gobierno de España. Éramos sistemáticamente hasta el año 2012 entre la primera o la segunda comunidad autónoma en inversión. Ya no lo somos. Pero hay otras comunidades autónomas que efectivamente son prioritarias para el gobierno de España, Galicia en concreto. Mientras que en el año 2012, que es año que está cerrado, en la alta velocidad asturiana se invirtieron 67,6 millones de euros, en la alta velocidad gallega se invirtieron 789,7 millones de euros. Más de 12 veces más de lo que se estaba invirtiendo en Asturias. Por tanto, hay sequía presupuestaria en Asturias para la alta velocidad, pero no la hay para otras partes de España o del noroeste español. Les hacía esta introducción para explicarles por qué presentamos esta PNL. Tenemos preocupación y lo que queremos es que el gobierno cumpla sencillamente su palabra, que el presidente de gobierno, lo que nos dijo hace 7 meses, queremos saber si vale o no vale. Y si no vale, si rectifican al presidente de gobierno, tiene la obligación el gobierno de España y el Partido Popular de comprometerse con una fecha de puesta en funcionamiento con Asturias. Es una obligación. Y por eso pedimos, en esta proposición no de ley, que primero, en el primer trimestre del año, adjudique el Ministerio de Fomento todas las obras y equipamientos pendientes de la variante ferroviaria de Pajares. Y en segundo lugar, 2, poner en funcionamiento el servicio ferroviario a través de la misma a lo largo del año 2014, como dijo el presidente de gobierno, Mariano Rajoy. Esta es la proposición no de ley que los 3 diputados socialistas firmamos, se presenta a la Comisión de Fomento para tratar la misma. Y tenemos que decir al gobierno que vamos a poner todo nuestro empuje y toda nuestra fuerza para que se debata esta y otras iniciativas sobre la variante de Pajares, por lo que les decía. Estamos preocupados por las rebajas, estamos preocupados por las incertidumbres y estamos preocupados por la sequía presupuestaria. Cuando en mi primera intervención hacía referencia a esto, quiero decir que la política de gestos o de publicidad no da frutos. Los frutos los dan la definición de los proyectos y la ejecución. Y lamentablemente, en la etapa del señor Cassos como ministro del Partido Popular del Gobierno de España, se quedó prácticamente en gestos y en propaganda. Cuando hacía referencia a la ley que tramitó en el Congreso de los Diputados de aquella forma tan espectacular, cuando era absolutamente innecesaria porque estaba incluida ya en el plan de infraestructuras. Pero la segunda cuestión en la que quería hacer énfasis es en la necesidad de dar respuesta a los viajeros, pero también a las mercancías. Y saber que desde Asturias se mueve el 8% del tráfico de mercancías en España. Y que el futuro de la Asturias industrial
de nuestro modelo productivo pasa por el desarrollo del eje Musel-Zalia, tráfico ferroviario por Pajares. Nuestro futuro económico se apoya en estos puntos estratégicos y la variante de Pajares tiene mucho que decir, cómo se resuelva, tiene mucho que decir en el futuro industrial y económico de Asturias. Por eso insistimos tanto en que una vez hechos más de 3.000 millones de inversión en la variante, y les ruego que comprueben en qué épocas y en qué anualidades se ejecutaron todo este volumen de inversión y bajo qué gobierno, que se sepa aprovechar. O sea, hay que ser inteligentes y aprovechar esa inversión y ponerla en funcionamiento, porque es que por el futuro de Asturias, pero también por un mínimo respeto a la inversión de los presupuestos públicos.